Bienvenidos a una edición más de Revolución en Valores. Seguimos sobrevolando la actualidad. Hoy queremos seguir compartiendo a ustedes desde su casa toda la actualidad, pero nos vamos a posicionar nada más y nada menos que en el servicio de justicia, porque entendemos que a raíz de los últimos trascendidos, lo que sucede con las vacunas, con la situación que ocurre con Pfizer y demás, al parecer el servicio de justicia se acalló, las noticias que giraban en torno a este proceso de reforma judicial que se ventilaba, ¿no es cierto? Para ello convocamos a alguien muy especial, alguien que sabe del tema. Con él vamos a compartir todo esto que les menciono, pero no sin antes aclarar lo que sucede también en días no más. Tengamos presentes, señoras, señores, que vamos a posiblemente ser testigos de lo que será la ley pandemia. Es muy importante un programa dedicado a los valores, dejar en claro la importancia trascendental de que las normas se apeguen a normas por detrás que sean morales. Notamos desde la comunidad jurídica, nos han comentado el apego al dogmatismo, a un positivismo exagerado por estos días respecto a la última normativa que gira en torno a la pandemia. Entonces, desde aquí, desde Revolución en Valores, queremos pedirle al Poder Ejecutivo desde ya, quien está manejando la pluma de lo que será esta ley pandemia, que por favor tengan en cuenta la importancia de que las normas que figuran, que comunican y que de alguna manera ayudan a la vida en sociedad, lo hagan basados en normas morales. Necesitamos basarnos en normas morales. Para hablar de esto y mucho más, convocamos al vicepresidente del Consejo de la Magistratura, el señor Francisco Quintana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, Rita, ¿cómo estás? Gracias Bien. Por la invitación. Un gusto. Bueno, precisamente esto, ¿no? Dejar en claro y posicionarnos en lo que está ocurriendo en el servicio de justicia en lo que va de esta pandemia, ¿no? Claramente nación y ciudad tienen sus diferencias ya más que notables, pero ¿cuál es su opinión y cómo se vive ad intra desde el Poder Judicial y cómo lo vive también la ciudadanía? ¿Qué vislumbran ustedes? Bueno, primero, Rita, ser conscientes de que estamos en un momento de mucha incertidumbre, de mucha angustia, de mucha preocupación para muchísimos argentinos en torno, sobre todo, diría yo, a la cuestión sanitaria, a lo que tiene que ver con la salud, pero también a la cuestión económica, lo que tiene que ver precisamente con el empleo, lo que tiene que ver con el ingreso de muchísimas familias a lo largo y a lo ancho del país. Y entonces, en momentos de tanta incertidumbre, en momentos de tantos temores, creo que más que nunca el Estado tiene que estar presente. Y cuando digo un Estado presente me refiero en sus tres poderes y en particular en lo que tiene que ver con el Poder Judicial, entender que más que nunca, vos bien hablabas del servicio de justicia, los ciudadanos tienen que sentir a la justicia cercana, accesible, transparente y por sobre todas las cosas también eficiente a la hora de brindar una respuesta. Mi sensación, y lo digo como porteño y con mucho orgullo, es que el Poder Judicial en la ciudad de Buenos Aires ha logrado adaptarse de manera muy virtuosa a esta coyuntura, ha logrado con distintas herramientas funcionar en la virtualidad, desde un 0800 para poder realizar denuncias hasta la posibilidad de tramitar de manera electrónica de punta a punta el 100% de una causa. Lo digo como una buena noticia para los vecinos de la ciudad, pero lo digo también con el orgullo de un Poder Judicial cuyos magistrados, funcionarios y empleados han tenido una predisposición, diría yo, absoluta para adaptarse y para poder seguir brindando el servicio de justicia. En esa línea, Rita, aprovechar para contarte que me toca circunstancialmente en representación de la CABA ocupar la vicepresidencia del foro de los consejos de las magistraturas de todo el país. Y en el intercambio, en las conversaciones con mis colegas de otras provincias, lo que noto es que
en la ciudad de Buenos Aires se ha logrado algo que hoy queda lejos en otras jurisdicciones. Así que ojalá también podamos aportar algo de nuestra experiencia, de nuestros recursos, de nuestros sistemas, para que en otras provincias también se pueda avanzar adaptando el servicio de justicia a un contexto en donde enfrentamos nuevos desafíos y en donde hay que poder seguir garantizando ese servicio de justicia. Por supuesto. Doctor, al momento de ingresar, ¿no?, en un cargo tan importante, porque acá en Revolución en Valores convocamos gente que de algún modo entendemos genera impacto social, ¿sí? Genera algún valor y bueno, claro que su posición es de liderazgo y de gran impacto. De modo tal que la pregunta es, ¿cuál sería el caballito de batalla que usted a los judiciables le puede decir? Miren, yo llegué para esto, mi intención en la justicia, yo desde que en mi actividad anterior, porque bueno, le compartimos a la audiencia, él presidió a los Jóvenes Pro, también batalló y le dio un motor interesante a la Fundación Pensar, tuvo cargos muy interesantes, pero bueno, al momento de dedicarse a la justicia, ¿no? Este poder del Estado tan reclamado por la gente, ¿cuál sería su fundamental valor? Bueno, primero, Rita, compartir con vos mi sensación en estos primeros meses como autoridad dentro del Consejo de la Magistratura y en consecuencia dentro del Poder Judicial. Y esa sensación, algo te decía antes, es de mucho orgullo, es de mucha satisfacción. Si bien el Poder Judicial en la Ciudad de Buenos Aires es un Poder Judicial joven comparativamente con el fuero federal, pero también con otras jurisdicciones, yo eso lo vivo como una ventaja, como una oportunidad para haber aprendido, para haber copiado, claro, y para haber, en definitiva, evitado cometer los errores que a lo mejor en otros procesos similares en otras provincias se han sucedido. En esa línea, yo te diría que hacia adelante me gustaría poder aportar fundamentalmente en 3 dimensiones. Primero es el poder colaborar en avanzar en los traspasos de competencias pendientes, en definitiva, honrando la autonomía y defendiendo los intereses de los porteños, que el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires tenga la envergadura, tenga las competencias, tenga el tamaño que le corresponde tener a la par de lo que vendrían a ser sus equivalentes, que son los poderes judiciales del resto de las provincias. Una pregunta, porque esto es algo muy interesante para que el televidente, la persona desde su casa lo pueda comprender. El lograr esta autonomía, ¿en qué lo beneficiaría al judiciable? Porque más allá de nuestros tecnicismos, Rita, es una pregunta, ¿no?, muy interesante, y creo que la respuesta más sencilla que uno puede dar es que los principales beneficiarios de avanzar en este sentido serían los porteños, porque seguramente se encontrarían con un servicio de justicia mucho más cercano y en consecuencia creo que podría garantizarse una prestación mucho más eficiente, claro, el famoso acceso. Como ocurre en otras jurisdicciones. Y esto me da pie al segundo desafío o al segundo objetivo, que es precisamente el acceso pleno a la justicia. Y en ese sentido, el Consejo de la Magistratura ya tiene iniciativas que me preceden, muy interesantes, tiene programas de acceso comunitario a la justicia, programas que priorizan a las poblaciones más vulnerables, y ahí voy cuando te hablaba de haberme encontrado un poder judicial que me genera orgullo, que me genera satisfacción. Mi objetivo es, en todo caso, el de potenciar, el de hacer crecer estas iniciativas para garantizar un pleno acceso a la justicia en la Ciudad de Buenos Aires. Y en tercer lugar, te diría que como la Ciudad de Buenos Aires no deja de ser la capital de todos los argentinos, una tercera dimensión en la que creo que la Ciudad de Buenos Aires tiene para aportar con una mirada amplia, con una mirada generosa, es la interacción con otros poderes judiciales del interior del país. Nosotros estamos firmando convenios y generando mesas de trabajo con el Poder Judicial de Córdoba, de Mendoza, de Tucumán, entendiendo que estamos en una coyuntura tan especial que nos obliga a todos a adaptarnos, nos obliga a todos a generar transformaciones hacia adentro de los poderes judiciales y que en eso
el comparar, el conversar con otros funcionarios. En definitiva, es un proceso sumamente enriquecedor, Claro. así que también pretendo liderar ese proceso en lo que tiene que ver con nuestro Poder Judicial. Seguro. Doctor, ¿cómo vislumbran, porque más allá de que nos encontramos en medio de un mar revuelto, de esta segunda ola, se habla de una próxima tercera ola y hay países del mundo que ya están planteándose la salida, ¿no? Hablan de una pospandemia. Ahora bien, ¿se vislumbra algo respecto a este periodo de pospandemia? ¿Cómo imagina usted y cómo imagina el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires una salida a esta pandemia? Bueno, creo que como en otros ámbitos, probablemente algunas características de esta excepcionalidad van a convertirse en parte habitual de la nueva normalidad. Creo que algunas prácticas que nosotros antes hacíamos en la excepción, creyendo que tenían que ver con la coyuntura, llegaron para quedarse. Y creo que esto también es de alguna manera trasladable al Poder Judicial. Lo que quiero decir es, yo me imagino que, por ejemplo, el proceso de digitalización del 100% de las causas judiciales, la implementación de la firma digital, el haber creado un portal del litigante, el haber implementado una mesa de entradas virtual, sin dudas van a ser herramientas que se crearon o se consolidaron en la excepcionalidad y que me animo a pensar que bajo la nueva normalidad van a convivir con modalidades presenciales, digamos, ¿no? Sí, Me parece que todo lo que sirva, toda herramienta, todo instrumento que sirva para hacer de nuestra justicia una justicia más accesible, una justicia más transparente, pero fundamentalmente una justicia más eficiente, ojalá haya llegado para quedarse. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por su participación y bueno, por supuesto lo vamos a volver a convocar. Gracias. Gracias por el espacio. Por favor, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene.